19:44, dejamos la francofonía y nos volvemos a los Estados Unidos desde el punto de vista musical. Canta El Jefe, así que todos de pie. El señor Bruce Springsteen haciendo una canción que se llama War, que la eligió Marcelo Pereira, así que le doy las buenas noches y le pido la justificación. Buenas noches, sí, es una canción que el estribillo dice, bueno, ¿para qué es buena la guerra? Absolutamente para nada. Y el tema viene a colación porque se está anunciando ahora para el viernes, no un acuerdo de paz exactamente en la guerra de Estados Unidos con Irán, sino un memorando de entendimiento con un cese del fuego por 60 días, con una cantidad de temas para seguir discutiendo, que Irán dice que es el fin de la guerra, porque le interesa, por motivo vamos a ver enseguida, declarar que algunas cosas si pasan ahora van a ser una violación del acuerdo, pero que quizá lo importante de esto es qué nos dice sobre los límites que tiene Trump en esta arremetida mundial que ha hecho en la segunda presidencia, en la primera mitad de su segunda presidencia, y que en un momento pareció que no había quien lo parara. Claro, Bueno, el título de la columna, que ya los compañeros la van a mostrar, es Trump no es omnipotente, que en algún momento dio la sensación de que quizás sí, ¿no? Asumió la presidencia y fue como que dijo, agarró el mapa y dijo, Groenlandia, me la quiero quedar. Tipo TEG. Exacto, ¿no? Ese tipo de cosas. Empezó a establecer el juego. Y el resto del mundo empezó a mirar estupefacto, no sabía si tomárselo en serio, si tomárselo en broma, cómo tomárselo, pero bueno, después terminó llevando algunas acciones a cabo, como esta guerra, iniciar y desatar esta guerra junto a Israel contra Irán, ¿no? Sí, y en esto quizá fue el momento en el que, topó contra un límite. Y eso es importante. No es que sea una buena noticia esta guerra, en realidad, que hubo entre tantas otras que inició Trump, tantos ataques que ha realizado. Son 3 meses y medio de bombardeo que tuvieron un costo directo de vidas, de destrucción, de una cantidad de cosas materiales, ¿no?, que afectan después la vida de la gente en Irán y en el resto del mundo también, porque esta guerra ha tenido consecuencias internacionales muy complicadas, pero bueno, el hecho es que cuando empezó esta guerra Trump no estaba muy claro qué era lo que quería. Incluso fue discutido en su momento si él la inició por una decisión propia o si de alguna manera Israel lo empujó a iniciarla. Porque para Israel sí ha sido desde hace muchos años un objetivo estratégico neutralizar la amenaza que ve en Irán, directa y también indirecta, porque Irán apoya una cantidad de movimientos en la región que son todos enemigos de Israel. Pero bueno, la cuestión es que en aquel momento ¿de qué habló? De que habló él y sus ministros, hubo varias versiones al mismo tiempo y se contradecían unos a otros. Habló de que quería un cambio de régimen en Irán. Bueno, ahí fue esto que ahora le llaman los expertos la decapitación de un gobierno, ¿no? O sea, mataron al ayatolá supremo, mataron también con ataques asesinatos selectivos a varios grandes jefes militares y de seguridad de Irán. La retórica de Trump en ese momento apuntaba que, ahora el pueblo iraní, que había estado haciendo protestas que Trump las leyó en clave de democratización y oposición al régimen religioso que tiene Irán, en realidad eran protestas un poco más vinculadas con otras cosas, tienen más que ver con el nivel de vida y con motivos económicos y sociales. Que el gobierno iraní mató a miles de personas, que hubo una represión que no la tenemos cuantificada, porque entre otras cosas Irán lo que hizo fue cortar completamente el acceso a Internet en su territorio. Pero bueno, primero habló de un cambio de régimen, ¿no? Que no se produjo. En realidad, mataron al ayatolá supremo, asumió como ayatolá supremo su hijo, y en realidad se fortalecieron las corrientes más duras
que dentro de lo que es el régimen iraní las hay, o sea, son todos duros, pero algunos son más duros que otros. Hace mucho tiempo que no hay un gobierno que se pueda llamar reformista en Irán. El último que hubo lo bajaron de cartel rápidamente y eso no pasó. Sigue habiendo un control. El primer objetivo no cumplido. No cumplido, y además, en realidad, esto debe haber sido muy desalentador para la gente que había estado en esas protestas, ¿no? Que si tuvo alguna esperanza, en realidad vio fortalecerse el ala dura y el control del país por parte de ese régimen. Además de que cuando un país es atacado, de costumbre, hay una parte de la población que tiende a cerrar filas contra el enemigo que ataca, ¿no? Bueno, también se dijo que el objetivo era desmantelar el programa nuclear de Irán, que se suponía que ya estaba desmantelado. Claro, recordemos que hubo un bombardeo previo en junio del año pasado. Exacto, ¿no? Hubo antes de este ataque que se inicia el 27 de febrero de este año. Y ahí Trump dijo, ya está, eliminamos toda la posible capacidad de tener la bomba, así que damos por cerrado este caso. Obliterated, por eso sorprendió también un poco cuando volvió a bombardear Irán el 27 de febrero, ¿no? Sí, porque además dijo, bueno, esto se acabó, y ahora resulta que después de 3 meses y medio de bombardeos, parte de la discusión pendiente en el acuerdo es qué hacer con el uranio enriquecido que tiene Irán todavía. O sea que en realidad no había destruido nada. Y bueno, así que eso tampoco pasó. Objetivo 2, eliminar la amenaza del programa nuclear iraní. Tampoco hay un 100% de certeza que eso haya sucedido. Es parte de la negociación, además. Sí. Objetivo 3, bueno, el objetivo principal de Israel, eliminar no solamente la capacidad potencial de Irán de tener armas nucleares, sino toda su capacidad bélica tradicional, misiles, todas esas cosas, que en realidad, bueno, yo digo, la evidencia más clara es que después de 3 meses y medio de bombardeos, si hubieran logrado desmantelar la capacidad militar de Irán, Estados Unidos podría haber desembarcado y en un paseo llegar hasta Teherán, ¿no? En realidad, Irán sigue resistiendo. Por supuesto que le han hecho mucho daño, pero es muy difícil encontrar algún experto en esto que no piense que Irán puede reconstruir su capacidad bélica convencional una vez que termine esta guerra. O sea que eso tampoco. Y además todavía, Irán demostró una cosa que es muy, muy complicada para la imagen de Estados Unidos. Y es que con un arsenal relativamente barato, con esos drones baratitos, que se venden por centena, digamos, se le puede complicar bastante la vida a las bases militares de Estados Unidos, porque anda a pararlos todos, ¿no? Cuando te tiran una nube de drones encima, de repente alguno llega. Terminó atacando además a países aliados de Estados Unidos, ya por fuera de Israel, a países, como vos decías, donde hay bases estadounidenses. Claro, que estaban siendo usadas para atacar a Irán. Entonces, en realidad, bueno, eran, como dicen en la guerra, objetivos legítimos. Si vos te están haciendo escala en esa base para bombardearte, bueno... Así que también hacemos un check ahí negativo, reducir la capacidad de Irán para una guerra convencional, tampoco. Tampoco, sin duda lo golpeó. Ahora, ¿qué le va quedando? Bueno, había el objetivo que no estaba declarado, pero era obvio, que es decir, bueno, por el estrecho de Hormuz, que se hizo tan famoso en estos meses, pasa una parte importante del suministro de petróleo para China. Entonces, en realidad, la guerra le va a complicar la economía a China, y eso es bueno para Estados Unidos, porque están en esa pulseada económica que Estados Unidos viene perdiendo, y la influencia china en el mundo sigue creciendo. En realidad a China no le fue tan mal como esperaban los analistas, porque primero tenía muchísimas reservas de petróleo, tiene todavía. Segundo, tiene producción de energías alternativas que no solamente usó, como empezó a usar más vehículos eléctricos, sino que además empezó a exportar a estos otros países de la región privados del suministro de petróleo, empezó a exportarles baterías de litio, autos electrónicos y demás. Así que en realidad la fue llevando China. Así que ese objetivo tampoco.
Sí, además sale ahora que, bueno, Trump en esa cosa que dialécticamente a veces te hace reír y después te pones a llorar, pero en su tweet, que no es un tweet porque él utiliza su red social, fue tipo que fluya el petróleo ahora. Claro. Y está el riesgo de que Irán y Omán empiecen a cobrar peaje, cosa que no hacían antes, ¿no? Claro, porque además dice, bueno, ahora la gran victoria es que vamos a abrir el estrecho de Hormuz, como si antes hubiera estado cerrado. Está cerrado desde que empezó el ataque. O sea, es una cosa que Trump causó. Y ahora cuando termine el ataque, el estrecho se va a volver a abrir. Entonces no se entiende cuál es la ventaja. Además, esta guerra, por supuesto, le ha salido muy cara a Estados Unidos. Primero en gasto militar, porque todas estas bombas, estas cosas, salen mucho dinero. Gran negocio para el complejo militar industrial, del que tanto se hablaba desde los años 60, pero en realidad para la economía estadounidense no es bueno. Y además, el precio del petróleo subió en todo el mundo y también en Estados Unidos. Y los estadounidenses, promedio, son un poco como aquel personaje de Olmedo. Cuando le atacaban el auto, ahí se pudría todo. Entonces, Trump tiene elecciones ahora en 3 de noviembre, elecciones de mitad de periodo, donde se renueva una parte importante del Parlamento, muchos gobiernos de varios estados. Y está en una situación complicada porque hay inflación, el precio del combustible aumentó, el efecto de todas estas idas y venidas que tuvo con las tarifas, los aranceles, en realidad se empezó a sentir este año, que no era cierto, que eso lo iban a pagar los países exportadores, lo paga el importador estadounidense y lo paga, por supuesto, el consumidor estadounidense. Tiene todo el lío que armó él mismo del servicio de migraciones, sus asesinatos. Bueno, ahora estaba muy apurado por desactivar esto antes de que el efecto que ya va a ser importante, no podemos saber cuánto en las elecciones, siga creciendo. O sea que en realidad estuvo 3 meses y medio metido en una guerra de la cual sale sin nada que mostrar como un triunfo, y sí queda en el mundo ese dato de que, bueno, no puede hacer lo que se le antoje. Hay límites a lo que puede hacer. Y bueno, China lo dejó equivocarse, porque en realidad, yo supongo que cuando se reunieron en Beijing con Xi Jinping, deben haber hablado de esto. Y bueno, Trump en realidad fue en una situación más débil que antes de empezar el ataque a Irán a hablar con China. Y genera además un efecto que me imagino que no sería deseado, pero ya Trump se metió ahí, esa tradicional alianza entre Estados Unidos e Israel. En estos momentos al menos está cuestionada, o sea, no se sabe muy bien el papel de Israel, cómo va a reaccionar. Todo lo que te llega a Israel es que la opinión pública está un poco desilusionada con Donald Trump, conmocionada, o sea, la mayoría. Así que bueno, se genera también esa situación, ¿no? Israel que sigue atacando el Líbano, que Trump dijo, el Líbano es una guerra secundaria, dijo, tampoco es que es tan relevante como es Trump, dijo recién, incluso le dijo, capaz que se tiene que ocupar Siria de el Líbano, ya metió a los sirios ahí, que los sirios ahora aparte están gobernados por un personaje muy particular, ¿no? Que no nos vamos a dedicar ahora porque nos llevaría medio programa. Pero claro, buena parte también del estado de ánimo israelí para afrontar toda esta situación como también de conflicto permanente en que están, es partir de la base de que Estados Unidos es un aliado incondicional, que los va a respaldar en todo, y en realidad en esto no los está respaldando en todo. Trump está diciendo que Netanyahu está cometiendo un error importante. No lo metió el ataque fue conjunto, pero las negociaciones de paz con Irán fueron mano a mano de Irán y Estados Unidos. Israel no lo dejaron sentarse en la mesa. Israel no se sentó en la mesa. Ahora Irán justamente dice, bueno, el acuerdo incluye que se acabe la ofensiva en el Líbano, cosa que a Israel se le complica porque le ha pegado duro a Hezbollah en el Líbano, pero no lo ha destruido. No destruyó a Hamas con todo lo que hizo en Gaza. Imagínate.
Entonces, eso también es un factor de desestabilización para el gobierno de Israel. Y en Netanyahu que tiene elecciones también en breve, ¿no? Sí, sí, y además para la percepción en la región de que ya Estados Unidos no necesariamente va a defender a toda costa a Israel, y eso para los vecinos de Israel es un dato también muy fuerte. Marcelo, muchas gracias como siempre, nos escuchamos en breve y nos vemos en breve. Sí, yo tengo de alguna buena fuente que quizá no es el jueves sino el viernes, pero quizás vamos a ver. sea el viernes.